Entonces, ahí aparecen dos partes, que es lo que yo digo porque él tiene ese desprecio keynesiano por la evidencia empírica. O sea, voy a ir primero a la cuestión estrictamente empírica, después voy al problema de la construcción. Cuando vos mirás la serie, ¿sí?, de desigualdad como la mide él, vos lo que ves es que entre el 1800 y el 1910 la participación de los ricos en el producto es prácticamente constante. Cae muy fuertemente, ¿sí?, hasta mediados de los 70, o sea, si vos querés, entre la década del 70 y la década del 80, y después hace una pequeña colita. O sea, pega un repunte, hace una leve mejora. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tomaras toda la serie completa, el peso de los ricos adentro del producto está cayendo. Es decir, y él a partir de eso... Todo lo contrario a lo que dice Piketty. Claro, por eso digo que es un keynesiano, por su desprecio con los datos. Es decir, vive de espalda a los datos. O sea, y lo peor de todo es que todas las reflexiones que hace, las hace sobre proyecciones. Proyecciones que claramente están mal. O sea, que eso, digamos, cuando lleguemos a la parte de la tasa de crecimiento, yo voy a mostrar por qué Piketty está equivocado de cabo a rabo. Pero, al margen de esto, después hay otro problema con esto. Y el problema radica en que vos fíjate que él mide el peso del 10% más rico o el peso del 1% más rico. Él dice en realidad que en la medida que vos vas subiendo, o sea, el 1% más rico gana cada vez más. El 0,1% más rico cada vez más. No, ya lo y sé. El 0,01%. O sea, es lo que está diciendo es que cuanto sos más rico, más ganás, ¿no? No, sí, eso yo lo entiendo. No es entrar en una polémica, no, está bien. Él dice. No, claro, pero fíjate esto, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos mirás la distribución del ingreso, esto digo, se le puede preguntar a especialistas. Nosotros tenemos uno de los mejores economistas del mundo en tema de distribución del ingreso, que se llama Leonardo Gasparini. Yo tuve la fortuna de ser alumno de Leonardo. O sea, un tipo formidable. Vos fíjate lo siguiente. Hay un indicador que se llama indicador raulsiano. Sí, que básicamente lo que mide es, dice, mira, vos lo que tenés que hacer es mirar el que está peor en la economía. Es un criterio muy extremo, ¿sí? Y lo que dice es, tomo el decil más alto contra el decil más bajo. Eso se llama indicador raulsiano. Fíjate que lo que está haciendo Piketty es un raulsiano rengo, porque le está faltando contra el que compara, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes por qué hace eso también? Porque si hay algo que pasó en el mundo en los últimos 50, 60 años, es que los pobres también crecieron muchísimo. Claro. Entonces ahí le daría mal el indicador. Eso yo te lo estoy mostrando cómo él fue sesgando los datos para construir una mentira. Entonces, fíjate lo siguiente. ¿Cuál es ¿Por qué la gente no usa el raulsiano, este indicador? Porque si suponete que yo hago una transferencia de ingresos desde el 9º o el 8º decil al 2º y al 3º, la distribución del ingreso mejora. Totalmente. ¿Me entendés? Pero el raulsiano no te lo mide. Por eso se usa el Gini, ¿sí? Porque justamente permite analizar estos cambios entre deciles. Bueno, acá con respecto a eso hay un tema que lo menciona siempre el gobierno, un gobierno que obviamente está a favor del keynesianismo, que habla siempre del famoso coeficiente de Gini y de cómo ha cambiado, digamos, en la Argentina y en América Latina ese coeficiente a favor de una mejor distribución a los que menos tienen, a los que más tienen. Sí, digamos, eso es cierto que el gobierno ha logrado mejorarlo. El problema es que lo utiliza el gobierno como una herramienta explicándole a la gente, que con la presidenta constantemente habla del coeficiente. Bueno, exacto. Es más, y te paso un dato más. De hecho, el propio coeficiente de Gini tiene problemas. O sea, hay un coeficiente que se llama coeficiente de Atkinson, porque vos dentro de cada decil tenés un montón de gente. Y si tuvieras cambios distributivos adentro de cada decil, el coeficiente de Gini no te lo toma. Entonces, digamos, el que desarrolló el índice que mide todas estas cosas es el indicador de Atkinson. El que habría que estar mirando continuamente es el indicador de Atkinson. Pero ahí el tema de la distribución del ingreso también, uno no tiene que dejar de lado, ¿sí? Y acá, digamos, el tema de Piketty es bastante complicado, es que vos no podés pensar la economía como si fuera un juego de suma cero. Es decir, ese es un grave error. O sea, ¿por qué? Porque la economía crece. Es decir, yo comprendo que hayan hecho o haya pensado estas cosas Malthus, ¿me entendés?
te doy un pequeño crédito hasta Ricardo. Pero ya en el caso de Marx, ya digamos, uno ya veía cómo se venía perfilando el crecimiento en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí también aparece otro problema de mala concepción, ¿sí? Porque él dice, no, los ricos, ¿sí? Los ricos, la riqueza de los ricos, lo que vos quieras, ¿sí? Entonces eso va a generar un problema. Eso es porque, mira, hay un libro que es fabuloso que se llama La economía en una lección de Henry Huxley. Es un conjunto de artículos, ¿no? Entonces, la primera lección es la lección de economía. Entonces dice, ¿qué separa un buen economista de un mal economista? La diferencia entre un buen economista y un mal economista es que el economista bueno no solo ve lo que está pasando en este lugar de la economía, sino que está viendo lo que pasa en el otro lado de la economía, y no solo mira y entiende lo que pasa hoy, sino también entiende las consecuencias futuras.